El insomnio familiar. Vulgarmente, este se llama la enfermedad que mata el sueño, pero antes de hablar sobre ella, quiero dar una breve definición sobre insomnio para que nos pongamos en contexto. Bueno, el insomnio es un trastorno que frecuentemente causa la dificultad para conciliar el sueño, pero también puede causar que te despiertes demasiado temprano y que no puedas volver a dormirte. El insomnio no solo puede afectarte en tu vida normal como en desempeño laboral, sino que también afecta a la salud, al estado de ánimo, a la calidad de vida en general. A continuación, si nos podemos meter de lleno en lo que sería el insomnio familiar. Esta enfermedad es una enfermedad letal que es hereditaria y es bastante rara. Se incluye dentro de un grupo de enfermedades que están causadas por prianas, que son proteínas celulares. Es de herencia y está originada por una mutación del codón 178 del gen PRNP. Esta deriva de una proteína cerebral y existe en todas las personas. Entonces nos podríamos quedar con tres cosas principales sobre esta enfermedad, que es hereditaria, que no es evitable y sobre todo que es letal. ¿Y cuáles son sus síntomas? Pues esta enfermedad afecta a ambos sexos por igual, pero sí es cierto que suele aparecer durante la edad adulta, es decir, 40-50 años, aunque se han visto casos desde la infancia hasta la vejez. Los primarios y principales síntomas de esta enfermedad, de manera bastante general, serían el insomnio persistente, la pérdida de peso, dificultad para hablar, taquicardia, fiebre, dificultad para caminar, también conocida como ataxia, déficit cognitivo de las capacidades intelectuales, como sería por ejemplo la memoria, y finalmente síntomas psiquiátricos, entre ellos alucinaciones, ansiedad y procesos depresivos. ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad? Pues el diagnóstico de la sospecha de insomnio familiar se da por un conjunto de síntomas. Para confirmarlo se realizan distintos estudios, como podrían ser la electroencefalografía y estudios del sueño, pruebas de neuroimagen funcional, test genéticos. Estos últimos vamos a quedarnos con que son los más importantes, ya que estos son capaces de identificar los genes responsables de la proteína priónica. ¿Y qué tratamiento se le puede aplicar a este tipo de enfermedad? Pues bien, actualmente no hay ningún tratamiento efectivo, es decir, tenemos distintos tratamientos de cuidados paliativos, pero ninguno que cure la enfermedad como tal. Es una enfermedad bastante mala, tiene muy mal pronóstico y una esperanza de vida bastante corta. Es decir, desde que tienes los primeros síntomas, tienes desde unos 12 hasta unos 18 años y después mueres, porque como hemos dicho también anteriormente, es letal. Las nuevas investigaciones quizás puedan mejorar el pronóstico, ya que obviamente se están realizando muchísimos estudios, pero es cierto que no prevén encontrar ninguna cura en un corto periodo de tiempo. De esta manera, el insomnio familiar se agrava progresivamente y al final hace que el paciente entre en un estado de coma. ¿Y qué es lo que provoca? Pues bien, la acumulación de esta proteína, priónica obviamente, lo que provoca es la degeneración cerebral y afecta especialmente al área del tálamo, lo que provoca, lo que he dicho antes, de manera muy general y más concretamente, el insomnio persistente, deterioro de la memoria, dificultad para moverse, pérdida de peso y otros síntomas. Esta enfermedad se agrava progresivamente, es decir, poco a poco va a peor. De tal manera que los casos más importantes, es decir, no solo los más importantes, sino que la mitad de los casos de todo el mundo se detectan en España, sobre todo en lo que sería Jaén y País Vasco. Y bueno, ahora voy a explicar las etapas del sueño y cómo estas obviamente tienen que ver con el insomnio familiar. Pues bien, el sueño se divide en dos etapas principales, la no mor y la mor. Con mor nos vamos a referir a movimiento ocular rápido. Primero tenemos el sueño no mor. Este se divide en 4 etapas, pero solo nos interesa la cuarta, en la cual se asocia un descanso total, la relajación muscular y la base metabólica. Después tenemos la mor, y esta se relaciona con el sueño, la ensoñación y un umbral elevado de alerta. Esto es lo importante, un umbral elevado de alerta. Las diferentes funciones en las etapas del sueño están determinadas por distintos núcleos cerebrales, los cuales dependen de su coordinación para un buen funcionamiento. Pero aquí viene lo que es realmente importante y lo que causa esta enfermedad. Para dormir se debe inhibir el sistema reticular ascendente, una formación de sustancia gris ubicada en la protuberancia del tronco cerebral, esa es su definición. Y esta mantiene el cerebro en vigilia. ¿Qué pasa? Que se produce la inhibición de esta por el trabajo del sistema reticular descendente. En una persona con insomnio familiar, este sistema reticular desaparece, de tal manera que su estado de alerta va a ser permanente y el paciente afectado va a tener, una imposibilidad para dormir. Un tema bastante controversial sobre esta enfermedad también sería el hecho de que los científicos han dado a entender, han sacado a la luz los hechos evidentes. Es decir, si una persona tiene las probabilidades de tener insomnio familiar o incluso tiene el gen que provoca el insomnio familiar,
Esta persona, de manera objetiva, si no quiere que la enfermedad se propague, no debería de reproducirse, ya que tiene un 50% de probabilidades de hacer que su hijo o hija herede esa enfermedad. Pero es cierto que hay algunas personas que deciden creer, que deciden que esto no sucederá, y bueno, esto ya es decisión de cada uno. También destacan el hecho de la selección embrionaria, es decir, seleccionar qué embriones, los cuales no tengan ese gen, puedan ser los que vivan. Y a continuación, la pregunta que yo considero más importante de todas. ¿Es este insomnio familiar prevenible? Y si es prevenible, obviamente, ¿cómo haces para que no lo tengas? Pues bien, no nos vamos a realizar ni la segunda pregunta debido a que la primera tiene como respuesta no. Este insomnio, como hemos dicho anteriormente, tiene una causa genética, se basa en si lo heredas o no lo heredas. Pero es cierto que hay distintos casos esporádicos, tal y cual, los cuales vamos a excluir totalmente. Y al no poder evitar esta enfermedad, sí quiero hablar de cómo evitar el insomnio, que está relacionado con esta, aunque no es ni la mitad de grave ni la mitad de raro, porque el insomnio sí es cierto que se da más comúnmente. A continuación quiero dar distintos tips o pasos para evitarlo. El primero es utilizar el dormitorio como un lugar de trabajo o para realizar distintas actividades. Esto queda totalmente prohibido. El dormitorio se usa para dormir, tenemos que asociar la cama al sueño. Lo segundo sería acondicionar el dormitorio para que tenga una buena temperatura, es decir, para que cuando tú te vayas a dormir no haga mucho calor, no haga mucho frío. Crear un ambiente relajado, es decir, ondulando la intensidad de la luz, evitando distintos ruidos. Sobre todo desconectar móviles y cualquier otro dispositivo. Y acostarse a la misma hora casi siempre, es decir, tener un horario muy regular. Esto ayuda a crear hábitos. Según los científicos, los hábitos se crean tras 21 días de hacer lo mismo. Es decir, que supuestamente haciendo 21 días o alrededor de 21 días lo mismo, es decir, acostarnos a X hora, ya podríamos hacerlo todos los días. Obviamente siempre va a haber distintas excepciones. Y lo último es bajar las persianas para que el exceso de luz no nos despierte al amanecer. Es decir, hay personas, y esto parece una tontería, pero es bastante importante, que al irse a dormir no bajan la ventana y por la mañana los despierta la luz. Dices, sí, ahora hay oscuridad, pero por la mañana hay luz. Así que estos serían los distintos tips para no tener insomnio y poder preverlo. Y realmente está una enfermedad a la cual no se le ha dado mucha visibilidad, es decir, es cierto que es rara, pero tampoco la gente la conoce mucho. Y es una enfermedad muy triste, y así lo decía en su testimonio María, que es la mujer que quedó viuda tras la muerte de un caso concreto que me llamó la atención. Este hombre se llamaba Paco, vivía en Jaén, y con solo 38 años, es decir, era muy muy joven, murió de insomnio familiar. Este se comprueba obviamente con este caso que es una enfermedad hereditaria debido a que su padre lo había tenido, el padre y su padre también, y todos, uno a uno, fueron cayendo y muriendo debido a esta enfermedad. Como estaba contando antes, María aclaraba que es una enfermedad muy triste, ya que tú tienes que estar viendo cómo la persona a la que tú quieres se deteriora poco a poco, porque realmente ella vio en el caso de Paco cómo se dificultaba el habla, el andar, y ella no podía hacer nada y sabía cuál sería su sino, su destino, que era la muerte. A continuación voy a mencionar un caso que me parece bastante, no solo importante, sino que curioso. Según los investigadores, como hemos dicho anteriormente, esto recordando información, necesitas tener al menos un progenitor para tener el 50% de posibilidad de heredar esta enfermedad. Pero como aquí bien dice un joven, las estadísticas son para romperlas. Y en el caso de su familia, 5 de los hermanos de su abuela tenían el prión D178N que provoca el insomnio familiar. Entonces, como hemos visto, por mucho que haya distintos estudios y distintas estadísticas, no siempre se van a llevar a cabo y no siempre van a ser correctas. Bueno, pues a continuación podemos ver una imagen en la que se ven distintos casos de imágenes craneales de pacientes con esta enfermedad, insomnio familiar letal, y en ella pues podemos ver que al ser resonancia magnética enseñan señales anormales en el cortical frontoparietal bilateral. Se muestran ramas distales más pequeñas de las arterias cerebrales y la especialidad de esto es pues, la psiquiatría, la medicina del sueño y la neuropatología. Estas son las que se encargan de combatir esta enfermedad. Por último, quiero hablar un poco de historia. Con esto quiero que se vea que con el tiempo estos casos han ido aumentando en España sin ningún tipo de motivo aparente. En 1998 se conocían 25 familias en todo el mundo que incluyeran en su ADN este gen. Alemana, italiana, estadounidense, francesa. Pero a partir de 2011 fue cuando la lista empezó a aumentar casos en Países Bajos. Pero esos antepasados tenían procedencia de Egipto. En 2005 se detectaron 23 casos más en España
Y por último, los casos más recientes se han detectado en Jaén. Bueno, muchas gracias por escuchar y esto sería todo sobre el insomnio familiar fatal.